Muy buenas, entonces seguimos con nuestro siguiente expositor. Él es Federico Carli, él es magíster en economía, presidente de la Asociación Cultura Económica y Política Guido Carli, docente de universidades de Italia, en donde profundizó el tema de la crisis italiana bajo un perfil macroeconómico e histórico institucional. El día de hoy nos acompaña con el tema economía. Tiene usted la palabra. Hola, buenos días, aquí es buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a UPANA para este convite y para darme la posibilidad de participar a esta conferencia internacional sobre un tema que es muy interesante. Ahora espero que me estén escuchando bien. Yo escuché todo perfectamente hasta ahora. En la realidad, ahora estoy con algunos problemas en recibir la palabra, pero espero que ustedes me escuchen bien. Hoy voy a hablar de la economía digital en una perspectiva macroeconómica. ¿Por qué una perspectiva macroeconómica? Porque vamos a ver cómo la innovación tecnológica ha sido la herramienta fundamental que permitió a la humanidad alcanzar resultados impresionantes en los últimos 200 años. Todos estos resultados se alcanzaron por medio de la innovación tecnológica. Y esta innovación fue muy fuerte a partir de la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, después aceleró con la segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX y tuvo durante la tercera revolución industrial entre 1920, 1970, 1980 una aceleración todavía más fuerte. Ahora se habla de la cuarta revolución industrial, de la revolución digital, y veremos que habrán algunas sorpresas que nos demuestran que hay mucho para investigar para los quienes se ocupan de innovación y de nuevas tecnologías. Ahora vamos a ver cómo la innovación tecnológica es un mecanismo excepcional que impulsa el crecimiento económico, alimenta el crecimiento económico. Es el motor principal del progreso en áreas como la medicina, la agricultura, la formación. Sin innovación tecnológica no habríamos alcanzado resultados espectaculares que ahora le voy a mostrar. La innovación tecnológica es la principal determinante del desarrollo humano. Entonces, no solamente estamos hablando de una herramienta para fomentar el crecimiento de la riqueza, del empleo, de las variables propiamente económicas, sino también una mejora general de la vida, de las condiciones de vida de los seres humanos. Entonces, verdaderamente la innovación tecnológica es lo que explica el gran crecimiento que el mundo tuvo durante los últimos siglos. El desarrollo mundial no ha sido siempre tan fuerte como en los últimos siglos. Entre 1500 y 1800, entonces, digamos, cuando empieza la primera revolución, poco después de la primera revolución industrial, el
Producto Bruto per cápita del mundo ha crecido a una media de 0,05% por año, que es a decir, nada, el nivel de vida de los seres humanos durante los siglos que van de la llegada de Colón a las Américas hasta la primera revolución industrial no había prácticamente variado, no había mejorado, y mucho menos en los siglos anteriores. Entonces, los seres humanos antes de la grande ola innovadora promovida por la revolución industrial no habían mejorado sus propias condiciones de vida. Mientras que desde 1820 hasta el 2003, el PIB per cápita del mundo creció en promedio un 2,2% anual. Creció mucho por las innovaciones generadas por las dos revoluciones industriales y la tercera también del 1900 que hemos mencionado al comienzo de nuestra conversa. Durante estos años, desde 1800 hasta el 2018, el PIB mundial, la economía del mundo, creció 70 veces, un dato impresionante. Se mantuvo casi constante en el periodo de 1500 a 1800. Entonces, durante muchos años, la economía total del mundo no creció. En solo 2 siglos creció de 70 veces. Esto se debe a la innovación tecnológica. Y la población mundial pudo crecer, llegando a 7.000 millones de seres humanos, cuando nunca había superado 1.000 millones hasta el 1820. Entonces, no solamente el PIB per cápita creció, sino este PIB creció a pesar del hecho que la población mundial creció 7 veces en poco más que un siglo. Entonces vemos cómo los resultados de la innovación tecnológica verdaderamente son espectaculares, no solamente por los resultados económicos que permitieron alcanzar, sino también por la mejora de todos los índices del desarrollo humano. Y hasta por consentir a la población del mundo de crecer en número. Vemos que la población mundial, que no había crecido prácticamente desde el 10.000 años antes de Cristo hasta el 1700, creció solamente del 0,04% por año, y vieron que la economía creció solo del 0,5% por año. Entonces, hasta la primera revolución industrial, la población crecía como la economía, que es a decir, que se mantuvo casi constante durante siglos. Solo después de esta grande ola innovadora generada por la primera revolución industrial, la riqueza comenzó a crecer, permitiendo a la población mundial también de crecer a niveles nunca alcanzados en toda la historia de la humanidad. Y vemos como de 1.000 millones en 1800 pasamos a 2.000 millones en 1928, 2,5 millones en 1950 y 5.000 millones en 1987, y ahora somos 7,7 mil millones de personas en el mundo, con la expectativa de llegar a 11,2 millones en 2100.
Entonces la población está creciendo mucho. Claramente este crecimiento genera presiones también, genera también problemas. Imaginemos a la presión ambiental que estas tendencias demográficas generan, pero estos problemas pueden ser resolvidos a través de la misma innovación que tiene que adjuntar una dimensión no solamente de cantidad al desarrollo, sino también una dimensión de calidad. Entonces, la calidad del desarrollo va a ser fundamental en los próximos años y la innovación tecnológica, la economía digital puede tener un papel muy importante para que esta dimensión que tenga en cuenta no solamente la cantidad, sino también la calidad del desarrollo, se afirme y pueda verdaderamente permitir de realizar un desarrollo sustentable y responsable y totalmente inclusivo. En esta mia conversa voy a hablar principalmente de Italia y Europa, porque es lo que más conozco, pero también estos datos son bastante parecidos por varios países del mundo y nos hacen pensar y nos permiten de desarrollar algunos pensamientos sobre lo que puede significar la economía digital y cómo podemos trabajar para que los beneficios potenciales de la economía digital generen más resultados de lo que han realizado hasta ahora. Ahora les voy a mostrar algunos datos sobre Italia para que se vea de una forma muy clara cómo la innovación, no estoy hablando en este momento de economía digital, sino de innovación tecnológica, y la economía digital es un resultado de la innovación tecnológica, claramente, pero antes de que la economía digital se impusiera en el mundo, los resultados de la innovación nos permitieron de alcanzar resultados increíbles. Vamos a ver algunos datos sobre Italia. No solamente datos económicos, porque 1861 es un año importante para Italia porque es el año de la unificación, el año en que el país se ha unificado. Entonces, desde 1861 hasta 2011, la esperanza de vida de los italianos pasó de 30 años. En 1861 en Italia se moría a los 30 años. Este dato ahora es 82 años. Entonces vemos como la innovación tecnológica permitió de alcanzar resultados que van más adelante de la economía. Aquí estamos hablando de la vida de los seres humanos que se ha más que doblado en pocos años, si pensamos bien. La tasa de mortalidad infantil se redujo desde 289 por 1000 a 4,5 por 1000. Entonces, una reducción impresionante que se debe a la innovación, que se debe a la mejora en la medicina, que se debe a la mejora en la alimentación, todos resultados generados por la innovación tecnológica.
la altura media de la población masculina pasó desde 163 centímetros a los 175. Y este dato es un dato que demuestra cómo la alimentación mejoró mucho, cómo la salud mejoró mucho. Es un dato importante para pensar en lo que significa, que puede significar la innovación tecnológica. La tasa de analfabetismo se redujo del 78% al 2%. Y la población por debajo de la línea de pobreza se redujo del 40% al 4%. Entonces, todos resultados impresionantes que se deben íntegramente a la innovación tecnológica. Sin innovación, todo esto no hubiera sido posible. Claramente, la economía se benefició mucho, la renta per cápita pasó en paridad de poder adquisitivo de los 2.200 euros del 1861 a los casi 26.000 euros del 2011. Entonces creció de 12 veces. Son resultados muy importante. Entonces, tenemos que pensar cuál es la definición de innovación tecnológica. La innovación tecnológica, la tecnología es conocimiento. Y por esto que las universidades juegan un papel fundamental, porque siendo la tecnología conocimiento, está muy claro como todo el sistema de educación, universidades y escuelas también, secundarias y primarias, son fundamentales para el fomento de la innovación tecnológica. La tecnología es conocimiento. Entonces, educación, formación, investigación científica son fundamentales para que la tecnología mejore. Y la innovación tecnológica, entonces, no es nada más que la creación de conocimiento adicional aplicado a la solución de problemas concretos. Esta es un detalle importante porque tenemos que diferenciar entre la creatividad y la innovación, particularmente la innovación tecnológica. La innovación tecnológica sirve para dar respuestas a problemas de la vida humana, del día a día. Entonces la innovación tecnológica no es una idea excelente, aunque sea una idea excelente. Esta idea tiene que realizarse y veremos, no tenemos el tiempo en esta charla, pero la innovación tecnológica no se da por casualidad. La innovación tecnológica es hija de un proceso estratégico en tres fases. Hay una parte de análisis, una parte de formulación de una estrategia y la implementación de la estrategia. Entonces la innovación tecnológica es la aplicación de conocimiento adicional para la solución de problemas concretos de la vida humana. Y el impacto social de la innovación es absolutamente impresionante, lo hemos visto con los datos que he leído un poco antes sobre Italia, sino también sobre la economía mundial, sobre la población mundial. Vimos los datos impresionantes que alcanzamos durante 2 siglos, que es un tiempo muy corto en relación a la historia de la humanidad, que
que han sido posibles por medio de la innovación tecnológica. Entonces, el impacto social de la innovación tecnológica es impresionante porque tenemos la mejora de las condiciones de vida de la humanidad, mayor eficiencia, menores costos por la misma calidad, mayor calidad por el mismo costo. Avance de la medicina que genera un mayor bienestar. Avances en las comunicaciones y en el transporte. Ahora viajar de un lado a otro del mundo es posible, es fácil. Llegar de un lado a otro de la ciudad es posible, es fácil. Y esto no era posible desde hace 200 años atrás. Entonces hay una mejora general en todos los aspectos de la vida humana. Y esta innovación tecnológica ha significado el acceso para millones de personas a una gama más amplia de productos. Entonces, millones de personas, miles de millones de personas, ahora pueden contar con productos que antes no eran posibles. Claramente, este gran proceso progresivo de desarrollo tiene algunos problemas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que resolver. Uno siendo, por ejemplo, el impacto ambiental, la necesidad de pensar a un desarrollo que respete la naturaleza y que sea verdaderamente sustentable. También tenemos un problema, este gran proceso positivo y progresivo genera desigualdad. Entonces es muy importante cuando pensemos en la calidad del desarrollo que se tenga en cuenta el gran tema de la inclusión social. Podría darles varios datos, le voy a dar solo algunos sobre este gran tema. En 1820, el ingreso per cápita del país más rico del mundo era 4 veces mayor que el ingreso per cápita del país más pobre del mundo. En 2014, el ingreso per cápita del país más rico del mundo era 70 veces mayor que el ingreso per cápita del país más pobre del mundo. Entonces, de una cierta manera, la desigualdad ha peorado durante estos años. En 2014, el 1% de la población mundial tenía un ingreso equivalente al ingreso del 50% de la población mundial. El ingreso de 60 millones de personas era igual al ingreso de 3.000 millones de personas. En 2014, 1.000 millones de personas, 15% de la población mundial, vivían por debajo del umbral de pobreza. Ahora, es importante pensar que si hay crecimiento, si el crecimiento sigue, va a ser más fácil dar respuestas al problema de la inclusión social y de la desigualdad, porque claramente si se generan más recursos, va a ser posible invertir estos recursos para un crecimiento más inclusivo y hasta se puede pensar de una forma menos conflictual en actuar
políticas de redistribución que no generen conflicto porque puede ser distribuidos solamente la parte de crecimiento adicional de la riqueza. Entonces es muy importante, en mi visión, preservar y fomentar el crecimiento de la economía que se debe a la innovación, porque estos recursos adicionales van a ser importantes, sea para la gestión del problema de la inclusión social, sea por el otro grande desafío global que tenemos, que es la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. Vamos a ver cómo durante los últimos años, entonces inclusive los años de esta grande revolución digital, transición digital, la economía mundial ha crecido hasta el año 2020, donde vamos a tener una recesión global debido a la crisis del COVID-19. Pero hasta el 2019 la economía mundial ha crecido mucho. El crecimiento global desde 1993, el año en que más o menos empieza esta grande revolución digital, hasta 2003, la tasa de crecimiento del PIB mundial fue del 3,4% anual. Entre 2004 y 2008, la tasa de crecimiento del PIB mundial fue del 5% anual. Estos datos son datos que no tienen comparación en la historia de la humanidad, no solamente de los últimos años, en la historia de la humanidad. Son un tasa de crecimiento impresionante que solo pueden tener una comparación con los años dorados de la economía estadounidense y europea y japonesa entre 1950 y 1970. En estos 20 años tuvimos datos comparables con estos. En 2009 tuvimos una recesión global, pero la economía desde 2010 hasta 2014 y hasta 2019, diría, creció nuevamente al 3,1% anual. ¿Cómo ha sido posible este crecimiento? Este crecimiento ha sido posible porque la productividad creció constantemente en varios países del mundo, porque ahora veremos un dato que puede ser una sorpresa y que tenemos en que pensar para ver cómo sea posible conseguir todavía más de la economía digital. La productividad es la variable fundamental para generar crecimiento, para generar riqueza, para conseguir los resultados de que estamos hablando. La productividad es la medida de la eficiencia del proceso de producción dada por la relación entre input y output. La productividad indica la unidad de producto por trabajador o por capital, por los factores utilizados en el proceso de producción. El crecimiento de la productividad es una de las variables más estudiadas en economía teórica y aplicada y que representa uno de los factores más relevantes para explicar el crecimiento de producto de una empresa a nivel agregado, de una industria y un país.
Ahora, la productividad hemos visto que ha aumentado mucho en varios países del mundo, pero tenemos, y aquí está la sorpresa en que hablaba antes, algunos países que no tuvieron resultados tan positivos en términos de productividad. La revolución digital ha generado expectativas alucinantes. Todo el mundo habla de la potencialidad que la economía digital, que la revolución digital, que la transición digital puede generar. Aumento de la riqueza. Todo el mundo espera que a través de la revolución digital la riqueza, la renta per cápita siga creciendo y crezca todavía más, de una forma más acelerada. La inclusión social tiene que aprovechar de la revolución digital. El proceso de desarrollo tiene que ser más solidario, más equilibrado. Un mejor nivel de vida para los seres humanos del mundo. Estos son los resultados que nos esperamos de la revolución digital. Y estos resultados se pueden conseguir a través del crecimiento de la productividad. La pregunta es, ¿ha sido así en los últimos años? ¿Ha sido así en los años de la revolución digital? Ahora, por lo que se refiere a Italia, podemos hablar de una paradoja de la revolución digital, porque la PTF es la productividad total de los factores. Desde 1995 hasta 2001 no creció cero anual. Entre 2003 y 2009 se redujo del 0,6% por año. Desde 2009 a 2014 creció muy poco, 0,6%, 0,4% en los 5 años siguientes. Y en los últimos años, muy poco, en 2018, 0,1%, y se redujo el año pasado. Entonces, Italia no tuvo una productividad que podíamos esperar por la revolución digital, por la aplicación de la economía digital al sistema productivo, porque la productividad en Italia ha sido muy mal en los últimos años. Pero no solamente en Italia, porque aquí tenemos los datos de la productividad del trabajo. Por Italia, la segunda columna, y Europa, de los 28 países, incluyendo a United Kingdom, y vemos como los datos no son muy buenos. La productividad no ha sido tan brillante. ¿Por qué? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, porque los datos de crecimiento mundial que hemos visto antes dependen del crecimiento en particular de los países asiáticos y de otros grandes países. Pero Europa no ha aprovechado de la forma que esperábamos de la economía digital. No solamente Europa, porque los Estados Unidos no consiguieron resultados brillantes. Esta slide la he tomada por un grande economista americano que es Robert Gordon. Y Robert Gordon, junto a otros premios
Nobel Prize y otros economistas americanos estadounidenses, muy prestigiosos como Paul Volcker, Edmund Phelps, Stiglitz, Gordon, Krugman, Larry Summers, están poniendo en evidencia que la productividad en los Estados Unidos no está yendo muy bien en los años de la revolución digital. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para que esta economía digital genere los resultados que todo el mundo está esperando que nosotros esperamos? Aquí Robert Gordon dice que la tercera revolución industrial, its effect was felt in a limited sphere of human activity in contrast to the second industrial revolution, which changed everything. Entonces la pregunta que por lo menos nosotros europeos y diría también los estadounidenses tienen que ponerse, que tienen que hacerse, es ¿qué no ha funcionado como tendría que haber funcionado? ¿Tenemos algún problema? ¿Cómo podemos aprovechar de las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías para elevar la productividad del sistema y difundir bienestar y riquezas entre las naciones y los habitantes del planeta Tierra? Esto es el objetivo de la innovación. Si no fuera este el objetivo, ¿para qué la innovación? Entonces, esta es la gran pregunta que tenemos que ponernos y vamos a ver dónde es que podemos hacer algunas cosas para que los resultados mejoren y para que el crecimiento se genere, un crecimiento inclusivo. Yo voy a proponer 4 temas donde la economía digital, la aplicación de economía digital puede generar resultados que sean positivos no solo para una empresa, no solo para un sector, no solo para un individuo, sino también para la sociedad toda. El primero, y por esto agradezco mucho a UPANA para este convite, porque UPANA es parte de este proceso, tiene que ser parte de este proceso. El primer sector es un sector que entra en todos los otros sectores del sistema económico de cualquier país. Estoy hablando de la educación. Mi percepción es que la economía digital pueda tener resultados muy importantes en el sector de la educación, que es un sector fundamental porque entra en todos los otros sectores productivos y porque es fundamental para elevar la calidad del capital humano, la calidad de los trabajadores, pero diría la calidad de los ciudadanos, de los seres humanos en sí. No puede no tener una mejora en la educación, no puede no tener resultados positivos, no puede no generar resultados positivos en la productividad del sistema. Entonces, la aplicación de la economía digital, de la digitalización en el sector educativo puede elevar el nivel de la educación, el nivel medio de la educación. A través de la educación digital va a ser posible llegar a grupos sociales más frágiles que de otro modo quedarían afuera de la educación básica. Entonces va a mejorar el nivel de
educativo de una sociedad, de un país. La educación, a través de la educación, se puede proporcionar a todos los estudiantes las herramientas para utilizar de manera rentable las nuevas tecnologías, porque un problema para que la productividad no ha sido tan buena es que probablemente los trabajadores continúan a trabajar como antes. Entonces, a través de la educación va a ser posible, mejorar también el utilizo de las nuevas tecnologías en el sitio de trabajo. La educación es una herramienta extraordinaria para la difusión del aprendizaje de lenguas extranjeras. A través de la digitalización de la educación va a ser posible aprender lenguas extranjeras, que es un punto fundamental, y a través de la aplicación de la economía digital en el sector de la educación va a ser posible fomentar el emprendimiento, dar la posibilidad a personas que tienen espíritu empresarial, pero que no tendrían la posibilidad de activarlo. Estas personas van a tener esta posibilidad a través de la economía digital aplicada a la educación. Entonces, tenemos que pensar cómo se pueda aprovechar de la revolución digital en el sector de la educación. Segundo sector fundamental es el sector de la pública administración, porque la digitalización puede hacer que los servicios de la pública administración para las empresas vayan a ser mucho más ágiles, mucho más fácil. Entonces esto va a reducir el costo que las empresas tienen en relacionarse, algunas veces en algunos países, en Italia es así, con la pública administración. La burocracia puede ser simplificada y la eficiencia de la burocracia puede aumentar mucho a través de la aplicación de la economía digital a la pública administración. La transparencia, los problemas de corrupción, que son problemas que reducen la eficiencia de una economía, pueden mejorar a través de la digitalización. El fisco. En Italia, cada empresa invierte mucho dinero y mucho tiempo para toda la parte fiscal. Entonces, la digitalización puede agilizar todo esto. Y la justicia, los tiempos de la justicia pueden ser más corto y toda la eficiencia del sistema económico puede beneficiarse a través de la digitalización de la pública administración. Smart City, este es otro tema que yo pienso sea muy interesante, que es la eficiencia de las grandes ciudades. Voy a citar 3 puntos que son la red de transporte público confiable, integrada y eficiente. Eso se puede conseguir a través de la digitalización. E imaginen los tiempos que se ahorran a través que se pueden ahorrar a través de esa forma. Entonces la eficiencia va a mejorar. La producción de energía va a reducir los costos y la reducción de desperdicio también puede ser importante. En fin, la plataforma de venta interna a una empresa. A través de la digitalización va a ser posible llegar a nuevos mercados de una forma imposible antes. Bueno, yo pienso que lo que hemos dicho da para ser optimista, porque a través de la investigación científica, a través de la formación, a través de una inversión en la pública administración, podemos
alcanzar resultados importantes en términos de productividad y reactivar un proceso de crecimiento inclusivo y fuerte en todos los países que van a aplicar esta forma con inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Federico. Es muy interesante todo lo que nos ha compartido acerca de la tecnología, cómo esta es conocimiento y cómo la podemos aplicar a la solución de problemas, sobre todo aplicación a la solución de esos problemas sociales que a todos nos interesa, y que estoy segura que los estudiantes que nos están en este momento escuchando han puesto suma atención a todos los lineamientos y las aplicaciones que usted nos ha compartido, porque como país sabemos que Italia ha tenido bastantes, digamos, adelantos en tecnología, en educación, y Guatemala está en ese momento precisamente de crecimiento en el que podemos utilizar todas esas herramientas para poder llegar a esa inclusión de la que usted hablaba, de ese nivel de vida, ¿verdad? De un nivel de vida para todos. Muy bien, vamos a algunas preguntas que seguramente tienen por acá nuestro auditorio. La primera es, ¿cómo el crecimiento económico afectó o afecta los temas como desnutrición y pobreza? El crecimiento económico puede ser, en mi visión, es la forma más segura para luchar contra la pobreza y contra la desnutrición. A través del crecimiento económico vamos a generar los recursos que podemos invertir para luchar contra estos problemas muy grandes que todavía tenemos. Entonces, en mi visión, las teorías, por ejemplo, del decrecimiento son muy peligrosas, porque el decrecimiento no va a permitir la generación de los recursos que pueden permitir una lucha real y concreta a la pobreza y a la desnutrición. Entonces, el tema es cómo podemos aprovechar de las economías, de la economía digital, para que el crecimiento continúe fuerte, pero sea más equilibrado y los beneficios caigan y vayan para todas las franjas de la población de un país y del mundo, para que sea posible contrastar la pobreza dentro de un país y las diferencias entre los varios países del mundo. Lo que nos acaba de compartir acerca de que este crecimiento debe de ser equilibrado. Perfecto. Tenemos también alguna otra pregunta, que es ¿cómo podemos promover que en las aulas de clase transformemos el conocimiento a tecnología? Yo pienso, por ejemplo, que lo que está haciendo UPANA y que están haciendo otras universidades en el mundo es la trayectoria cierta, porque pienso que los estudiantes, los alumnos, tienen que empezar a utilizar, a confrontarse con las nuevas tecnologías, y pienso que sea importante que en estas aulas, en estas clases, se empiece a salir de los viejos paradigmas, de los paradigmas que funcionaban antes de que estas tecnologías existían, para que los trabajadores, los empresarios del futuro empiecen a pensar de una forma diferente, a organizar su propio trabajo de una forma diferente, porque un error
que en Italia hemos cometido es pensar que la digitalización sea simplemente la transformación del papel en forma digital y todo sigue igual. No es así. Las operaciones tienen que transformarse también. Entonces, las universidades como UPANA que están invirtiendo en la educación digital, que están apostando en esta revolución, están haciendo cierto, porque están dando a los estudiantes, a los alumnos que van a ser los trabajadores y los empresarios del futuro, las herramientas para pensar de una forma diferente. Muy bien, muy interesante también la parte en la que como universidad el magíster Federico acaba de mencionar la importancia de la virtualidad en nuestros cursos. El público está muy interesado, magíster, en el tema. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿estamos viviendo una revolución digital o aún nos espera mucho más? Desde la primera revolución industrial, entonces, de los mediados del siglo XVIII hasta hoy, tuvimos varias olas de innovaciones. Entonces, empezamos, la primera revolución fue la forma de producción de los tejidos. Después, la segunda revolución, el utilizo de los combustibles fósiles y la invención del motor de combustión interna. Después, la tercera, todo la automóvil y los medios como frigorífico y toda esta parte que es el 1950-1970. Entonces, mi visión es que la innovación es un proceso que va a continuar y que tampoco se puede prever. Imaginemos de estar en 1989. ¿Cómo podíamos pensar en tener todo lo que estamos ahora viviendo, utilizando con estos medios? Entonces, mi visión es, la respuesta es que tenemos mucho más para vivir y las innovaciones van a continuar sorprendernos. Ahora, el punto es, ¿cómo podamos hacer para que los beneficios de estas innovaciones se difundan en toda la sociedad? Este es el punto, porque la innovación va a seguir de una forma fuerte e imprevisible. Muchísimas gracias por sus respuestas, por compartir todo ese conocimiento que usted ha compartido este día. Vemos reflejado en todo lo que nos ha mencionado toda una experiencia de vida, ¿verdad? Adicional a las aulas, sino que es una experiencia que nos llena de información y de verdad despierta, no solamente en el área de economía, sino que en la mayoría de los conocimientos, cómo podemos apoyar nosotros desde la academia a que podamos llevar ese crecimiento del que usted nos hablaba y que esto fuese controlado, como usted bien nos decía. Entonces, magíster Federico Carli, muchísimas gracias por esta intervención, por su tiempo, por ese esfuerzo y el cariño que se nota que tiene a Universidad Panamericana. Igualmente nosotros desde acá le enviamos un fuerte abrazo a la distancia en Italia. Muchísimas gracias por su intervención y esperamos tenerlo pronto en otros eventos para que nos siga instruyendo con toda esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.